el Congreso de la República y el presidente Toledo. Eso quería ir, porque legalmente ahora se está diciendo no, pero la ley no plantea la posibilidad de que puedan comprar otros activos. Entonces eso requeriría una ley aparte. De hecho, Lourdes Flores ha señalado que plantearía una demanda ante el tribunal si eso pasara. Mi amiga Lourdes es una extraordinaria abogada, pero en este tema está desinformada. Pero más allá del tema estrictamente legal, creo que hay un problema de fondo, que es que quienes se terminan oponiendo a esta posibilidad, que puede ser no viable, en el fondo se oponen a la posibilidad de que el Estado termine de modernizar Petroperú. O sea, no es una posición específicamente al tema de Repsol, sino este concepto que se planteó este gobierno de relanzar la petrolera estatal. Ese es muy buen punto, y no hay que confundir entonces el fortalecimiento de Petroperú con la compra de Repsol. Son temas distintos. Habría que preguntarse, ¿fortalece a Petroperú comprar los activos de la Pampilla? No fortalece a Petroperú comprar los activos de la Pampilla. La Pampilla vamos a esperar el análisis de que nos ha hablado el ministro de Economía, pero cuando uno desde el punto de vista académico analiza este tema, dice, bueno, ¿cuál es el patrimonio neto de lo que estoy comprando? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre los activos de la Pampilla y las deudas de la Pampilla? Pampilla tiene 900 millones de dólares de deuda. Tiene además por ley que invertir alrededor de 1.000 millones de dólares en desulfurizar la Pampilla. Petroperú tiene un proyecto de modernización de Talara que incluye una ampliación a 120.000 toneladas diarias de procesamiento, que es más que suficiente y que el Estado no se pronuncia todavía. O sea, tenemos que modernizar Talara y tenemos que sacar adelante la Pampilla. Son los retos de política energética. Yo me inclinaría a que el Estado priorice Talara, que está diseñado todo el proyecto, está inclusive la ingeniería bancaria, está ya estructurada, hay un agente bancario que está analizando el tema, y durante la gestión de Humberto Campodónico se dejó totalmente al detalle, hasta la mínima compra de Talara, diseñado técnicamente por una firma de prestigio mundial como es Técnicas Reunidas. Eso inclusive ha sido auditado por Arthur de Little, o sea, tenemos todos los estudios de la familia. Entonces, no me digan a mí que comprar Talara, perdón, no me digan a mí que comprar Repsol en las condiciones que aparentemente están, habría que ver lo que nos entregue el ministro de Economía, es fortalecer a Petroperú. No. Yo esperaría que... ¿La respuesta es no o no necesariamente? No fortalece a Petroperú, y hay que fortalecer a Petroperú, porque lo que está en discusión, y es interesante por eso el tema, es ¿fortalecemos o no fortalecemos a Petroperú? Caramba, desde el año 2006 nos hemos demorado en discutir el asunto del fortalecimiento de Petroperú, y ahora porque alguien rumorea o dice, porque no hay ningún comunicado oficial de Repsol de que ha ofrecido venta, etcétera. Bueno, en estos casos nunca hay comunicados oficiales. Nunca hay comunicados oficiales, evidentemente, pero de todas maneras ya hay un anuncio. Vamos a esperar las cifras que nos muestre el ministro de Economía, que tiene una tremenda responsabilidad sobre el problema, porque el ministro de Economía es miembro de la Junta de Accionistas de Petroperú, que para que Petroperú se ocupe del tema Repsol tendría que haber un acuerdo de la Junta de Accionistas ordenando al directorio que haga un análisis de la actividad de Pampilla para ver si vale la pena comprarlo, haga una recomendación a la Junta de Accionistas, que son los que representan a los dueños de la empresa. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Pues depende. Yo no estaría a favor de un monopolio de la refinación estatal. Ha funcionado pésimo. Doña Cristina Kirchner acaba de congelar los combustibles en Argentina después de la estatización de YPF. O sea, ¿tú crees que sí hay un riesgo político a futuro, en largo plazo? Hay un tremendo riesgo. Además, es una posición absolutamente reaccionaria, lo más conservador del mundo, congelar precios. ¿Por qué? Porque daña el medio ambiente, pues, porque justamente si yo tengo los precios bajos de los combustibles en una ciudad contaminada por ruido, aire, el desastre que es el tráfico de Lima, si a eso le sumamos los autos de segunda mano que se quieren, imagina el desastre ambiental que significaría. Tenemos que ir a un uso racional de los combustibles y deben costar la paridad internacional. Es decir, tu posición es que el Estado, el gobierno debería enfocarse en el fortalecimiento de Petroperú y dejar que lo de Repsol sea comprado por un privado. Digamos, el tema es, ¿vamos a fortalecer Petroperú o no? Ya.
Segundo, ¿cómo empezamos a fortalecer Petroperú? A través de dos maneras: modernizando Talara, lo cual aumenta la capacidad de refinación y permite atender el mercado nacional en mejores condiciones y con mejores combustibles, y permite procesar crudos pesados de la selva. Segundo, la industria de la refinación no es negocio en ninguna parte del mundo. Las tasas de retorno son entre 5 y 7% sobre el capital invertido. Petroperú tiene una de las tasas de retorno equivalentes a nivel mundial y más alta que Repsol algunos años. O sea, Petroperú es eficiente con esa refinería vieja de Es interesante que lo digas, porque lo que se critica es que el Estado es ineficiente y por lo tanto no debería meterse a hacer ni la modernización ni comprar Repsol. El problema de la empresa pública en el Perú es que no se cumplen las normas de gobierno corporativo. La Junta de Accionistas nunca se reúnen a tratar el tema de la empresa. El señor ministro de Economía nunca ha asistido a la Junta de Accionistas, que se han convocado muchas veces, y solamente asistieron el viceministro de Economía y qué sé yo. El ministro de Energía y Minas no ha fallado en toda la gestión a ninguna. Pero eso es tal vez porque el ministro de Economía... no funciona la Junta de Accionistas, no hay gobierno corporativo correcto. Pero eso es tal vez porque, más allá de Repsol, en realidad al ministro de Economía tampoco le interesa que se fortalezca Petroperú y se maneja bajo el concepto de que el Estado no debe estar metido en ese tema. Pero es un absurdo, porque si yo soy dueño de una empresa, entonces estoy ¿qué? Pero hace 20 años que pasa eso. No, por eso pues, o sea, estos miembros de la Junta de Accionistas, ministros, no funcionan. Yo no quiero pensar mal, o sea, me llama la atención que alguien tenga una responsabilidad tan importante y no asista a ninguna Junta de Accionistas, ¿no? Y además haga retenciones de impuestos indebidos a Petroperú y desfinancie a Petroperú, no le pague y no le devuelva los impuestos de la selva desde N años, ¿no? O sea, pero por eso ahí hay un par de indicios de que no hay que le hace daño a la empresa. O sea, acá hay un problema de fondo. Por eso los ministros no deben ser miembros de la Junta de Accionistas. ¿Quiénes deberían ser? Profesionales técnicos nombrados con una trayectoria en la industria. En algunos países lo nombra el Congreso. Son personas de consenso, es un concurso, etcétera, ¿no? En segundo lugar, los directores. Queremos que Petroperú ingrese a bolsa con un 20% del capital. En ese sentido podría ser interesante, por eso hay que analizar todo desde un ángulo más grande. La compra de los grifos de Repsol, por ejemplo, le daría un gran potencial a Petroperú para entrar a bolsa. La entrada en la exploración y explotación de petróleo en sociedad con el capital privado, para renegociar los contratos que van a vencer el 2015 y no esperar 2 años perdidos sin hacer inversión para ampliar las actividades de Pluspetrol, etcétera, ¿no? Entonces, no hay una acción decidida en términos conceptuales, digamos, de cómo manejar la industria petrolera en el país. Tenemos paralizados aproximadamente 1.500 millones de dólares de inversión privada en petróleo, por diversas razones, autorizaciones ambientales, consulta previa, etcétera. ¿De qué seguridad energética se habla cuando no se logra la inversión de 1.500 millones de dólares parados, por Dios? Ahora, desde que salió Humberto Campodónico y el directorio que tú integrabas, no había ninguna noticia. Dos denominaciones que podríamos llamar hasta condecoraciones de gobierno corporativo, de la Bolsa de Valores y de calificadoras de riesgo. Sí. O sea, Petroperú reúne todas las condiciones. A pesar de esas deficiencias, tuvo un directorio que logró este reconocimiento, que creo que es importante. Claro, pero desde que ustedes se fueron, que los motivos hasta ahora no se conocen muy bien, no se ha conocido de ningún avance en ninguno de los objetivos que por lo menos ese directorio tenía como Dejamos un meta. Plan de largo plazo. Claro, pero no hay noticias sobre el tema de la modernización, valorización, la explotación de lotes petroleros. Es como que está en stand-by. Entonces, claro, aparece lo de Repsol como algo que sorprende en medio de la ausencia Ahora, de ¿quieres noticias, que te diga ¿no? una cosa? El directorio de Petroperú no debe opinar sobre Repsol. O sea, ¿cómo es que un directorio se le ocurre comparar algo? No, el directorio lo que hace es, si tiene esa inquietud, tendría que haber informado a la Junta de Accionistas, que son los dueños de la empresa, y decía, oiga, mire, hay una posibilidad interesante a Repsol. Y son los dueños de la empresa, o sea, el Estado peruano, representado por los 2 ministros, quien deben dar el visto bueno. A partir del visto bueno político, entonces se empiezan los estudios técnicos. Y regresa a la Junta de Accionistas y le dice, ¿sabe qué, señor? No es un buen negocio.
yo le recomiendo esto otro. O sea, eso no funciona en la práctica porque no hay gobierno corporativo. O sea, una de las razones por las cuales yo me fui por razones básicamente de asumir a tiempo completo en la universidad, yo lo informé desde el mes de octubre, pero una de las razones de fondo es la soledad de los directorios, no tienen con quién hablar, las juntas de accionistas no funcionan, por lo menos en esta empresa. Nos queda un minuto. Has dicho que, claro, que la refinería, la Pampilla en sí misma, no le aporta valor a Petroperú por las deudas y por esa inversión que tiene que hacer. Y sí los grifos, pero aparentemente... O sea, ya Petroperú tiene un problema serio con Talara para financiar Talara. Claro, sería un problema doble. ¿Cómo se va a meter a una deuda? Y Talara, inclusive, el problema de Talara es que no se paga solamente digamos, si Petroperú no recibe un aporte del Estado y encima vamos a hacernos de la deuda de Repsol. No, pero lo que aparentemente se dice es que Repsol es consciente de que el valor de la Pampilla es negativo. Entonces ellos en verdad quieren sumar valor por los otros dos activos. Pero a lo que voy es, en el caso de la Pampilla... Pero no te van a regalar la Pampilla, ¿no? No, pero digamos, están buscando un neto positivo en el conjunto. El peligro es que Repsol termina importando combustible para cumplir la ley que entra en vigencia el 2015. O sea, y que no haga la inversión necesaria para la Repsol puede cerrar la Pampilla y se dedica a importar combustible. ¿Cuál es el impacto en la balanza comercial ahora que están cayendo los precios, etcétera? O sea, el tema es de fondo, o sea, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo garantizamos el posicionamiento energético del país y la competitividad? La energía es el costo de la energía es el tema más importante para sacar adelante los proyectos mineros. Chile está postergando 17.000 millones de dólares de inversión porque la energía en Chile es 83% más cara que el Perú. Entonces estamos en un tema que tiene que ver con la competitividad, que tiene que ver con el medio ambiente por la desulfurización, la calidad de los combustibles. Estamos ante un tema de fondo. Entonces yo esperaría que el ministro de Economía ya anunció que va a hacer un estudio. Esperamos que anuncie al país, no tiene por qué contar los detalles del estudio, pero que anuncie, diga, el estudio económico de la empresa tal, banco de inversión tal, de prestigio mundial, ha hecho un estudio y nos ha recomendado ingresar a comprar el tema. Eso sería interesante. Ahora, otro papel que es interesante allí es el papel de las AFPs en Pampilla, porque entonces si se fusionan las dos empresas, sería interesante para colocar a Petroperú en bolsa. Entonces, tiene muchas aristas. Yo esperaría lo que el ministro de Economía informe al país. Bien, Fernando, muchas gracias por haber estado acá, dando tu posición bastante técnica sobre el tema de Repsol y Petroperú. Muchas gracias, que te vaya bien. Bien, vamos a ir a la pausa y cuando regresemos estaremos con José Luis Chicoma para conversar sobre lo que fue el World Economic Forum. Vamos a la pausa y regresamos.